sobre todo para la producción sobre todo para la producción, sobre todo para la producción de trigo, y que después la entrada de la soja como cultivo de complemento se caracterizaba sobre todo el tema de la quema del rastrojo del trigo para poder realizar las preparaciones de suelos correspondientes. Este modelo de producción, debido a las altas temperaturas que hemos tenido, condujo sobre todo a una pérdida muy rápida de la materia orgánica, que inicialmente eran de 3% o 2,8%, y prácticamente en 2 o 3 años la cantidad de material orgánico perdida ascendía prácticamente a 30 o 40% de la parte inicial. Esto se traducía sobre todo en la baja productividad, y la baja productividad muy acompañada por los procesos erosivos, dado que la producción de granos se realizaba más en las áreas más lluviosas, que corresponde a la formación boscosa, lo que le llamamos nosotros la mata atlántica o la formación Alto Paraná. Estos procesos erosivos prácticamente condujeron a, vamos a decir, a niveles de productividad inviable económicamente a la producción de granos, que inicialmente se había iniciado con trigo y luego complementado con la producción de granos de soja. Trigo en invierno, soja en verano. Estos procesos erosivos muy pronunciados se convirtió en el principal problema de áreas habilitadas, llámese en suelos arcillosos o llámese en suelos menos arcillosos, o sea, franco a franco arenosos. Los procesos erosivos habían sido demasiado violentos y la pérdida sobre todo de granos y fertilizantes era muy alta. En el caso, por ejemplo, de suelos en semiarenosos a franco arenosos, ¿verdad?, que se caracterizaba justamente por la alta pérdida de los cultivos. Y otro problema que habíamos tenido fundamentalmente había sido el tema de los procesos de sedimentación de cauces. Estos procesos de sedimentación de cauces habían generado problemas, sobre todo en los sistemas hidráulicos que se estaban iniciando en aquel entonces, que correspondía a las dos grandes represas que hoy Paraguay se basa su economía con base a la exportación de energía eléctrica, que son las represas de Itaipú y de Yacineta. Entonces los sedimentos, eso venían ocasionando problemas correspondientes. Eso se traducía sobre todo en la producción de granos, en los procesos erosivos, que inviabilizaba el proceso de mecanización, más el tema de la baja productividad. El problema se volvió prácticamente insostenible o con muchos problemas, vamos a decir, debido a que los suelos, si bien eran profundos y de alta productividad inicial, se nos generaban los procesos de cárcavas o encarcavamiento, que le llamábamos en aquel entonces, que inviabilizaba terrenos vamos a decir que en aquel entonces lo clasificamos como clase 1, 2 y 3, donde el proceso de formación de cárcavas se volvía insostenible. Si bien ya en el año 1926, haciendo un poquito de historia, el proceso y preocupación de la fertilidad del suelo en aquel entonces, a través de un sabio que teníamos en aquel entonces de origen suizo, el doctor Moisés Bertoni, ya pregonaba el tema de la no quema y la no remoción del suelo. Pero en aquel entonces era incipiente y se estaba iniciando la proyección de las áreas de producción agrícola hacia los bosques, sobre todo la mata atlántica. Sin embargo, esos conceptos y consejos iniciales no fueron atendidos, como podríamos decir. Sí, a partir del año 1984 comienzan a través de las cooperativas agrícolas de origen alemán, sobre todo, y que vinieron desde hacia el Brasil, comienzan los primeros trabajos de prácticas mecánicas. Estas prácticas mecánicas, sobre todo la construcción, y a través del apoyo de las agencias de cooperación de los norteamericanos, empezaban las construcciones de las, como decíamos, las curvas o terrazas de base ancha.
pero cosa que no nos dio los resultados esperados debido a la poca infiltración de agua en estos tipos de suelos. Además, había en aquel entonces desarrollo de esa tecnología del lado brasilero, del cual veníamos copiando, vamos a decir, los sistemas de producción. Recién a partir de 1984, a través sobre todo de la cooperación del JICA, comienzan los primeros trabajos de investigación de lo que hoy sería la siembra directa. Teníamos en aquel entonces con el nombre de plantío directo, nombre en portugués, pero en Paraguay también lo utilizamos, y los primeros informes registrados tenemos del año 1984, pero que comercialmente era un poco viable debido sobre todo al desconocimiento general como sistema y sobre todo también por el tema de los precios que implicaba el uso, sobre todo de los desecantes. Y el otro tema, el tema del manejo de los herbicidas. Entonces era una especie de mezcolanza en aquel entonces. Estamos hablando del 84. Acá vemos la imagen, por ejemplo, del año 1986, donde mezclábamos siembra directa con curvas de nivel, incorporábamos el abono verde. O sea, no teníamos claro de lo que era un sistema sin remoción de suelos. Entonces, disculpe, entonces el proceso erosivo continuaba, a pesar de las curvas, a pesar del sistema ya también con el uso del trigo y la soja, teníamos los problemas de procesos erosivos muy violentos. Entonces, prácticamente el tema muy incorporado en nuestro país, no solamente en la agricultura mecanizada, sino también en los servicios de prestación en la agricultura familiar, sobre todo, y el uso, sobre todo, de los arados vertederas, estaba muy relacionado con el tema de remoción del suelo. O sea que seguíamos con el problema. En la década del 80 al 90 fueron los peores años de empobrecimiento de nuestros suelos, ¿verdad? Debido a la baja productividad y que comenzó con el tema de la migración del campo a la ciudad. Entonces se basaba prácticamente en un sistema de remoción de suelos. Recién a inicios de los años 90, sobre todo en el año 91, 92, comienza la idea de que a través de los análisis respectivos empezamos a ver que la principal causa de nuestro problema era la remoción del suelo. Y la remoción del suelo que conducía a la erosión y la erosión hídrica que se traducía en la baja productividad y que estaba por llevar en quiebra o a quiebra económica a las principales cooperativas del interior. A partir de ese momento que se caracterizaba ya por una ampliación de la frontera de la producción de granos, donde el área de soja comienza a superar al área de la siembra de trigo, empieza la preocupación y sobre todo a través del gobierno comienza la tentativa de generar algún proyecto que involucre sobre todo la reducción de la erosión, la eliminación de la erosión hídrica en los suelos de la área, sobre todo de producción mecanizada. Es allí que en el año 93, a través de la ayuda del gobierno y la cooperación técnica alemana, se genera el primer proyecto, vamos a decir, de control de la erosión hídrica en forma más abarcante. Eso que había significado a través de un sistema de propuesta, donde a través de alianza estratégica público-privado y de las cooperaciones técnicas, se comienza un trabajo en la lucha contra el proceso erosivo. Tenemos acá, por ejemplo, bajo la tutela del Ministerio de Agricultura, los proyectos de la cooperación alemana, la línea de los exportadores, sobre todo los agroexportadores que habían contribuido ampliamente, el tema también de las cooperaciones técnicas, en este caso de la JICA, todas las empresas, aquellas proveedoras de insumos, llámese fertilizantes, llámese herbicida, fungicida, insecticida, todos aquellos importadores y sobre todo a través de las asociaciones de productores que se fueron formando, sobre todo de origen o colonos de origen brasilero, alemanes, japoneses, etcétera, comienza un trabajo y con base a una alianza que se llegó a los niveles políticos, inclusive a la presidencia de la República, en tener un objetivo común. Y el objetivo común
era la eliminación de la erosión hídrica y, por otro lado, también el tema de una tecnología que sustituiría el proceso convencional a un sistema de siembra directa. Es allí donde en el año 93 comienza el mayor esfuerzo que se ha hecho prácticamente para controlar el tema de la erosión. Y el tema era sustituir el sistema convencional por la no convencional. Le llamaban en aquel entonces o planteo directo, siembra directa, laboreo mínimo, bueno, una serie. Pero al final quedamos con el concepto de siembra directa, no remoción de suelo. En absoluto, eso era, vamos a decir, la indicación que teníamos que hacer. Y es allí donde se elige y vamos a decir, se adopta la estrategia básica de este sistema, que son los tres pilares que hoy sostiene el sistema, ¿verdad? El sistema de siembra directa, que es no remover el suelo, el uso de abonos verdes o rastrojo del cultivo anterior, y el tema obligatorio del sistema de rotación de cultivos. Todo esto basado en los criterios químicos, físicos, ideológicos de las ventajas que representaban estas prácticas. La no remoción, sobre todo en la no pérdida de carbono, porque nosotros acá en nuestros suelos prácticamente el 70-80% de la capacidad de intercambio depende del carbono del suelo. El otro tema es los abonos verdes, por el tema del problema de malezas que se tenían en aquel entonces y la dificultad de infiltración de agua por los procesos, por eso los grandes procesos erosivos, y el tema de la rotación por el tema de colaborar con los dos componentes anteriores por el tema de los sistemas radiculares y sobre todo también la rotación de los productos químicos en el suelo. Es allí entonces, año 93 en adelante, simultáneamente, eso quisiera hacer entender, simultáneamente la investigación, la difusión y el desarrollo de tecnología se llevaron. Porque eso obligó la participación sobre todo de las organizaciones de productores. Por ejemplo, a lo que corresponde a la investigación, llámese Ministerio de Agricultura, llámese la Cooperación Técnica Alemana, llámese la Cooperación Técnica Japonesa, entraron en lo que se llama la identificación de cuáles serían las mejores o las especies más promisorias para utilizarlos como cobertura del suelo. Sobre todo esos trabajos se llevaron en campos experimentales y en fincas de productores. Por la parte de la difusión se optó por el tema de intercambio, dado que no existía una tecnología, vamos a decir, ya elaborada, se basó en un sistema de intercambio de información, donde el proceso era ir al Brasil, venir gente de allá, hacer las capacitaciones, el movimiento continuo de productores. Fíjese, acá, por ejemplo, un grupo de técnicos, acá, por ejemplo, la producción de soja en pastos nativos, usando la pastura como cobertura, eso a través, por ejemplo, de los financiados por los agroexportadores. Para el caso, por ejemplo, acá del intercambio entre menonitas y de japoneses y, o sea, inmigrantes japoneses, menonitas y alemanes, en un sistema de intercambio de información, todo el tema de maquinaria, bueno, fue un sistema, vamos a decir, en simultáneo, pero también bien complejo, vamos a decir. Por otro lado, en aquel entonces se tenía la cooperación muy fuerte del gobierno alemán, donde también se empiezan los trabajos de los detalles de la investigación del uso de cobertura. Y uno de los resultados de aquel entonces, ¿verdad? Se empezó primero con le llamamos los monocultivos de abonos verdes, donde en primer lugar era para combatir el tema de las malezas. El tema de malezas era bastante complicado debido a que nosotros acá en Paraguay no tenemos costas del mar, entonces los insumos nos resultan muy caros, vamos a decir, dado que tienen que venir, somos, como se dice, consumidores de terceros y sobre todo nuestro principal mercado en aquel entonces de compra era sobre todo el Brasil. Entonces los productos de insumos venían bien caros. Entonces uno de los principales objetivos era el control de malezas. El primer tema que se encontró que sobre todo era que teníamos que usar abonos verdes como sistema de control de malezas. Entonces, el aprendizaje, sobre todo, y las investigaciones se basaron, sobre todo muchos de ellos, en entender qué significaba las malezas y qué implicancias tenía en el tema, sobre todo en el suelo. Ese aprendizaje
a través de ensayos, a través de levantamiento de informaciones, porque el sistema era participativo. Los productores de trigo y soja participaban directamente en los procesos a través de un sistema de intercambio, de encuestas, de discusiones, de simposios, de congresos, o sea, una serie de actividades realizadas, varias de ellas en el mismo año, que permitía el intercambio de información. Uno de los, por ejemplo, nada más el efecto de lo que es una simple práctica, el tema del acamado o el manejo mecánico de un abono verde, por ejemplo, es un simple trabajo que no es la misma cosa usar un abono verde si se le acama, si se lo mantiene en pie, si lo se hace corte o es recogida, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La conclusión que ha salido, por ejemplo, de esta serie de investigaciones de estos años fue el resultante que el efecto de control de maleza es cuando se da el acame. El acame no es otra cosa que doblar la planta, no cortarla. Entonces eso implicaba tecnología, desarrollar tecnología para llevar adelante esos procesos. Por otro lado, a través de la cooperación japonesa, ¿verdad? Se fueron realizando los ensayos, lo llamamos los macros ensayos de parcelas de 4.000 metros cuadrados, para ir viendo cuáles son las pérdidas de suelos según diferentes coberturas. Y a satisfacción ya en el año 96 se tenían los primeros resultados, donde prácticamente la pérdida de sedimentos, que era uno de los problemas, o es uno de los problemas para sobre todo las represas de la hidroeléctrica, que es la pérdida de sedimento. Y se han llegado a resultados donde prácticamente el sistema convencional de remoción era prácticamente 470 veces más nocivo que un sistema de siembra directa. Todos estos argumentos sirvieron para ir realizando mayores trabajos al mismo tiempo y en forma simultánea. Por ejemplo, correspondía a las 4 parcelas de los ensayos en sistema convencional, sistema de siembra directa, mezcla de semillas que ya se hacían en aquel entonces y que resultó en esos datos que decimos. Todo prácticamente a fuerza humana. ¿Eso qué significó? El hecho de que tenía que cambiar, es un paradigma, un cambio del modelo de producción, nos ha obligado sobre todo a desarrollar tecnologías y adecuaciones sobre todo. Uno de ellos, nuestro grave problema ha sido es y sigue siendo la acidez del suelo, ¿verdad? Y la presencia de aluminio en nuestros suelos. Entonces se han tenido que desarrollar máquinas a tracción animal, máquinas a tracción mecanizada, de tal manera hacer el sistema de corrección de acidez, pero sin remover el suelo. Sin la remoción del suelo, eso ha llevado prácticamente a evolucionar a ciertos cambios, sobre todo en las maquinarias. Desde las máquinas, vamos a decir, a tracción humana, animal y también la mecanizada. Eso inclusive se han llegado a ajustes de los sistemas de sinfín, a los sistemas de apertura de media luna, pasar a la apertura del rombo, toda una serie de resultados que a través de la experiencia, sobre todo de los productores, ha permitido que se salga con las máquinas. Eso no significa que no se han hecho ajustes nada más, porque las limitaciones han sido grandes, pero un sistema de corrección de acidez sin remoción del suelo, que nos resultaba como una limitación para tecnología, se llegó a concebir ajustes que permitía desarrollar el sistema. Bueno, hoy en día sí, a través del tiempo de estos años, ¿verdad? Se están llegando a sistemas de corrección de acidez, por ejemplo, que es una limitante para el sistema de siembra directa, que es el tema de la aplicación en alta densidad de maíz, por ejemplo, la siembra del maíz A45 entre hilera, alta cantidad de semilla y hacer la cosecha y posterior aplicación de la cal agrícola. Entonces son aspectos que fueron mejorando a través del tiempo y que hoy es parte ya de los procesos de producción. Esta imagen corresponde a hace un año y medio, ¿verdad? Donde ya se vienen adecuando las tecnologías a las nuevas condiciones. Respecto a los abonos verdes para la cama de siembra que le llamamos, o sea, que lo que sustituye a la preparación de suelos, inicialmente han empezado con los monocultivos,
específicamente básicamente en base a avena, en muchos casos triticales, o el propio trigo como base de cama de siembra, porque era lo que más efectivamente daba para el tema del control de la maleza. Fíjense que no es la misma cosa, quiero hacer un resalto nada más que lo que más nos llamó la atención, que no es lo mismo dejar parado el abono verde que acamarlo. Acamarlo, ¿qué significa? Acostarlo. Para ello se han tenido que desarrollar máquinas que más adelante les estarían mostrando. Posteriormente se llegaron a las mezclas de semillas que hoy se sigue utilizando, que son del tema de crucífera gramínea leguminosa, como le llamamos, que sobre todo favorece mucho al desarrollo del cultivo del maíz, porque el maíz forma parte del sistema de rotación. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un sistema donde prácticamente en 2 años, para que la producción sea viable, se tiene que llegar a los 5 cultivos en 2 años. Es lo que nos permite estos sistemas. Entonces, hoy ya estamos en la etapa de proceso de evolución, lo que se llama mezcla de semillas, no siempre y en proceso de ajuste permanente, vamos a decir, que significa nada más en la mezcla de semillas en forma proporcional de 5, 6, 7 o hasta 12 especies sembradas al mismo tiempo, donde posteriormente en el cultivo se ven las ventajas correspondientes, ¿verdad? En este caso, para un campo preparándose para el cultivo posterior de soja, donde se realiza la mezcla de semilla, incluye girasol, trigo morisco, entre las diferentes variedades ¿cómo se dice?, de trigo, inclusive avena, una mezcla de semilla. Lo que falta justamente ahora son los ajustes correspondientes para una mejor, vamos a decir, un mejor comportamiento y un mejor resultado. Sí, se han optado por diferentes sistemas de siembra, que son las mezclas directas, los ajustes en las sembradoras, donde entra una crucífera, una gramínea, una leguminosa. Bueno, cada uno en el sistema ya, pero viendo las ventajas y los lugares. ¿Cuál es el objetivo de esto? Las mezclas de semillas nos permiten cerrar mejor, vamos a decir, las ventanas de debilidades que puedan ofrecer, sobre todo en los sistemas de control de malezas y mayor infiltración de agua, porque nuestro problema son las sequías, sobre todo en el verano, donde necesitamos agua. Por lo tanto, durante la mayor cantidad posible tenemos que primero incorporar agua y evitar su evaporación, pero sí la evapotranspiración. En otras palabras, no perder agua por evaporación de suelo desnudo, pero sí perder el agua, porque tenemos un clima muy caliente, la pérdida de agua vía evapotranspiración, pero eso implica cobertura nuevamente y se genera un círculo, vamos a decir, de cobertura. Esto van llevando a diferentes combinaciones, por ejemplo, a combinación de 2 especies, a combinación de, en este caso, de casi 8 especies, y así sucesivamente, que cada productor en su ensayo particular, vamos a decir, o sobre todo a través de cooperativas, lo vienen haciendo. Respecto a las máquinas, en función al tiempo que me han dado, quisiera manifestarle que ese tema de acamado, ¿qué significa el acamado? No cortar, porque si no, caso contrario, tenemos un efecto contrario, sino simplemente el acamado a través de desarrollo de tecnología, llámese manual, a tracción animal, a pequeños tractores o a tractor de alta velocidad, como vulgarmente se dice, permite sobre todo el ahorro de tiempo y con las ventajas que corresponde posteriormente, sobre todo en el tema de infiltración de agua por la formación de agregados y sobre todo evitar la evaporación del agua. Entonces, tecnologías, han habido varios ajustes. No significa que siempre tienen que ser algo mecanizado. Muchos productores lo han adaptado con cubiertas, troncos, tablas. O sea, de buscar mecanismos de acamar. La tecnología se basa en acamar para evitar los procesos de evaporación y salida de emergencia de malezas. Bueno, un poquito más en redondeo, vamos a decir, hoy en día, sobre todo la mezcla de semilla de 2 o 3 especies, lo hace el productor. Eso le permite todas las ventajas, por ejemplo, el tema de temperatura del suelo, sobre todo el efecto alelopático contra las malezas dominantes, porque estamos teniendo también ya resistencia de malezas a los productos químicos, para específicamente, ¿verdad?,
al glifosato, ¿verdad? Entonces, todos estos sistemas permiten de alguna manera aprovechar la ventaja de lo que es una cobertura o efecto oscuridad que evita la germinación de malezas, ¿verdad? Y sobre todo el reciclado de nutrientes y también el tema de reducir la temperatura del suelo, lo que permite, vamos a decir, la vida al suelo en sí. Entonces, prácticamente tenemos esas ventajas. Otros aspectos tenemos también del desarrollo de máquinas, porque ha implicado la construcción de máquinas adecuadas al tema de la desecación. Y tenemos los desecadores manuales, el tema también de los ajustados a las, ¿cómo se dice? A los tamaños de la finca. Y sobre todo la área mecanizada, que es más bien ha sido acompañada por las grandes industrias. Generalmente el mecanizado no ha tenido grandemente problemas, dado que le ha acompañado la industria fabricante, sobre todo residente en Brasil. Respecto a pequeñas sembradoras, se han desarrollado máquinas pequeñas del grano por grano para poder entrar a los 20 centímetros, o sea, a la densidad que necesita el sistema de siembra, que son las 50 semillas por hectárea que inicialmente se hicieron. Y si bien eso, hoy en día el tema de la mecanización vía atracción animal prácticamente se están eliminando debido a la escasez de animales actualmente. Sí estamos en la etapa del tema del inicio de la mecanización, pero en forma tractorizada, ¿verdad? Donde pequeños equipos, sobre todo traídos y desarrollados en el Brasil, fueron adecuados aquí por los productores para realizar este sistema de siembra. Esto no escapa, o la tecnología de la siembra directa no escapa al mecanismo manual o al mecanismo solamente tractorizado. Todos los cultivos nos permiten hacer, en este caso la yuca o la mandioca en estos sistemas de cobertura, son los de mayor y alta productividad que se da. O sea, producir papa, producir cebolla, producir, como se dice, mandioca, producir ajonjolí, etcétera. Todo es viable a través de un sistema de cobertura. Es lo que a través del tiempo lo venimos observando, vamos a decir. Y todo eso gracias a ciertos equipos inicialmente que se había recogido, recuperado de algún lado. En este caso es una sembradora de la Segunda Guerra Mundial traída de Alemania, ¿verdad? Donde con adecuaciones se puede realizar un sistema de siembra directa en la pequeña propiedad. Un poquito más adelante, podemos decir que estas máquinas fueron o siguen evolucionando para llegar hoy a los sistemas más convencionales, que hoy ya nos resulta convencionales, hacer un sistema de siembra en este sistema. Como ven, todo el área no está removida, sino más bien tiene un sistema de cobertura de la mezcla de semilla gramínea con alguna leguminosa o crucífera, donde nos permite realizar la siembra. En este caso es la siembra de los granos de soja. Esta es una siembra de la presente campaña que se ha iniciado y como ven, esta es, vamos a decir, esto corresponde ya a productores más avanzados. Son los productores de alta, vamos a decir, de alta performance, vamos a decir ya, donde realizan sus sistemas de siembra ya bien, vamos a decir, establecido, bien consolidado su sistema de producción, en donde prácticamente el proceso erosivo ha desaparecido de la finca, independiente a la pendiente. Eso mediante un sistema de manejo de cobertura. El promedio de estas fincas son generalmente, muchas veces son de 80 a 100 hectáreas. Son parcelas donde el agricultor medio puede realizar este sistema. Bueno, con respecto a la rotación que implica todo este modelo, inicialmente se hablaba mucho solamente de la rotación de abonos verdes con un cultivo. Eso implicaba tiempo, espacio, posibilidad de ingresos. El productor entonces generaba limitación. Entonces, hoy en día, así como tenemos un ejemplo, un lupino, una canola y una avena de una propiedad de un agricultor, ¿verdad? Pero las ventajas que más se han encontrado en el tema de control de malezas, debido a que a la rotación nos obliga al uso diferenciado de herbicidas. Ese uso diferenciado de herbicidas nos permite más, el uso de abonos verdes permite un mayor control de malezas, que es uno de los tabúes, uno de los problemas, vamos a decir, de la producción nuestra aquí, debido a las altas temperaturas y a veces tenemos precipitaciones secas continuas, etcétera,
que hace que la población de maleza sea muy resistente. Entonces eso ha colaborado, sobre todo la rotación de cultivos, también la rotación de los insumos sobre todo. Eso nos obliga a un menor uso de producto. Por otro lado, también, si bien esto ya es del año 2000, los diferentes resultados que anteriormente teníamos hoy se fueron ajustando. ¿A qué estamos refiriendo? Inicialmente los sistemas de rotación tenían estos espacios de crecimiento de maleza que hoy están siendo cubiertos, puedo decir, por abonos verdes de corto plazo, que le llamamos, de tal manera a cerrar las ventanas de las malezas, porque es más fácil controlar un abono verde que una maleza, vía desecación. Entonces, una serie de rotaciones que se vinieron desarrollando mediante también un principio básico donde el tiempo de espera es de 30 minutos, ¿verdad? La promoción en aquel entonces, estamos hablando de 20 años atrás, era no esperar más que 30 minutos para realizar la siguiente siembra. Como ven esta imagen, aquí está haciendo la siembra, por otro lado está haciendo la cosecha y así sucesivamente. O sea, al mismo tiempo de la cosecha realizar la misma siembra, o sea, aprovechar el rastrojo y la humedad de las hojas caídas de la soja en el suelo de tal manera, por ejemplo, para hacer el siguiente cultivo de verano. Eso es lo que permite la siembra, vamos a decir, de los 5 cultivos en 2 años. Y sobre todo en la elección de las especies. Este es el caso, por ejemplo, del nabo, el nabo forrajero pivotante, sobre todo para básicamente sobre todo para el control de aluminio en ciertos lugares, el aluminio tóxico, que nos elimina por lo menos por 90 días, y el tema también de la infiltración de agua, porque estos son suelos arenosos de 85 a 90% de arena, entonces se tienen que ir buscando alternativas de tal manera a mejorar las condiciones de producción. Bueno, nosotros somos altamente dependientes de la capacidad de intercambio del suelo del material orgánico, 80-90%. Entonces, sí o sí, la situación nos obliga, no tenemos la bondad de los suelos vertisoles, como hemos encontrado, por ejemplo, en México. Acá tenemos los suelos bastante oxidados, bastante meteorizados, vamos a decir, que ya prácticamente dependemos de la materia orgánica. Bueno, uno de los aspectos básicos que nos ha permitido y como conclusión, podemos decir que esta tecnología nos permite sobre todo la infiltración de agua. La infiltración de agua por el tema de la agregación superficial al dejar sobre superficie la cobertura. Este es un ejemplo, un día de campo, por ejemplo, entre productores, donde a veces entre 40 o 50 metros de profundidad estamos encontrando agua una vez derramado. Existen las canículas de infiltración de agua. Entonces eso con el tiempo nos genera, aparte de todo el sistema del reciclado de nutrientes, el tema de la alta infiltración de agua. Entonces es común hoy en día, ¿verdad?, encontrar al mismo tiempo cultivo de invierno, cultivo de verano o en transición en la misma área. Eso porque el sistema obliga a un sistema de rotación para mejores resultados, ¿verdad? No siempre es tal cual como se dice, ¿verdad? Pero eso es porque justamente, y algo muy importante quisiera destacar, es el tema de que se apostó por la capacitación. ¿Qué significó eso y el gran esfuerzo que tuvo que hacer todas las cooperaciones técnicas con el gobierno, años tras años? Les pongo nada más que por ejemplo, son cursos del año 97, por ejemplo, que las charlas técnicas empezaban el 17 de noviembre y terminaba el 11 de diciembre. Eran prácticamente a los productores y técnicos se los internaba de tal manera a ir explicándole detalle por detalle el sistema, en donde no teníamos el plan elaborado, sino era a través de las experiencias que se iban elaborando y contándose productores técnicos, y eso duró varios años, vamos a decir. Fíjense, 97, 98, 99, 2000 y así sucesivamente, hacíamos esos sistemas de capacitación con alta participación de productores y técnicos, o sea, productores seleccionados y técnicos, donde prácticamente se los encerraba un mes de tal manera a tratar de incorporar los conceptos. Entonces, la llave para nosotros fue el tema de la capacitación, sobre todo de productores. Y sobre todo a través del sistema de intercambio. Sistemas de intercambio, llámese universidad, llámese productores, llámese
Fíjense, pero si ustedes miran todo el suelo cubierto. Entonces, solamente en los lugares de capacitación es donde teníamos, vamos a decir, el suelo descubierto. Entonces, era prácticamente durante todo el año el proceso de capacitación. Aparte de eso, se recurrió a otros aspectos. Un ejemplo es el tema, en aquel entonces, de la producción de algodón, contabilizar la implicancia del esfuerzo que correspondía al agricultor. La tecnología que nosotros como propios ministerios estábamos difundiendo exigía unos 248 kilómetros de caminata del productor. Entonces, haciendo comparación con un sistema de siembra directa, donde se reducía 100 o 150 kilómetros, eran argumentos que iban sirviendo y que salían de la propia finca como argumento para el cambio. Porque lo simple o lo difícil, vamos a decir, mejor dicho, lo más difícil no era el cambio de máquina, el cambio de ajuste, el ajuste de la sembradora, ponerle botita, poner el disco de corte. El cambio que más pesado fue el cambio mental. Cómo sacar el chip del sistema de arado del productor. Eso sí exigió y se han tenido que recurrir inclusive a estudios a las mujeres, de las esposas que hacían, si hacían siembra directa, si no hacían siembra directa, quién trabajaba más, quién trabajaba menos, quién dormía más, quién dormía menos. Entonces, a través de estudios sociológicos, de tal manera a ir demostrando de la necesidad de ese cambio. Un ejemplo típico era, por ejemplo, que una mujer en suelos degradados tenía un promedio de casi 17 años, eso, 17 horas, eso incluyendo las novelas que veía, con relación al varón, ¿verdad? Entonces, quien asumía el costo del esfuerzo físico no era el varón, sino era la mujer. Entonces se tuvo un buen apoyo, sobre todo del factor género, en el cambio de este modelo de producción. Bueno, también fue un tema inclusivo, porque no solamente se llevó a la parte, vamos a decir, de pequeños productores, agricultores mecanizados, sino también en este caso los pueblos nativos, como le llamamos. Simplemente lo pongo como recordatorio a este señor que solamente en el año 84 vio al primer blanco, pero hoy en día su comunidad es una de las comunidades más productivas en una región del Alto Paraná. O sea que no es un tema solamente del agricultor, sino es prácticamente una tecnología donde se convive con el tema de la naturaleza desde el punto de vista del reciclado de nutrientes y control de malezas. Y también se llegó a todo el sistema de esfuerzo de lo que se llama, como se dice, un sistema de promoción donde se utilizaron desde llaveros, desde primeras portadas de periódicos, donde se usaron también calendarios, se utilizaron agendas, toda la parafernalia que implicaba en aquel entonces que se usaba como parte del sistema de promoción, ¿verdad? Entonces era cambiar, como ejemplo, simplemente cambiar los calendarios de talleres por sistemas de siembra directa y así sucesivamente de tal manera. Un aspecto básico quisiera hacerle el comentario. Toda capacitación se llevaba a un periodista de una revista o de un diario local, de tal manera a envolver, porque esto implicó también la educación de los periodistas, de tal manera a obtener el apoyo de ese sector. Entonces, si había una gira técnica, el primer invitado en primer asiento, un periodista. Entonces, eso se fue creando una conciencia en los medios de comunicación, porque realmente fue difícil inicialmente el cambio del chip mental que se tenía en el modelo de producción. Eso permitió ya que a partir del año 2000 se vayan teniendo las publicaciones correspondientes ya más elaboradas. Bueno, el sistema de producción de soja entra en el sistema. No sé si querrías comentar vos algo para los compañeros de México. Y no sé, en realidad, prácticamente todo dicho ya acá por el ingeniero Morelia en realidad, pero no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es el sistema de producción de soja. Yo estoy apto para responder, ¿verdad? Cabe destacar que acá en Paraguay, algunos que están en la reunión seguramente ya saben, tenemos una producción de 3.400.000 hectáreas más o menos, que es la zafra pasada.
tenemos un promedio de producción de 3.000 a 2.500 kilogramos por hectárea. Eso es porque hay mucha gente todavía sin experiencia produciendo soja, pero un productor normal está sacando más o menos un 4.500 a 6.000 kilos por hectárea, más o menos, o 6 toneladas, o 4.5 toneladas por hectárea, más o menos. Y las variedades que se utilizan acá son varias variedades, porque hay bastantes empresas multinacionales, empresas que vienen acá de la Argentina y Brasil principalmente, que traen sus variedades para vender aquí. Tenemos variedades locales también que son producidas por el IPTA, que sería un igual allá al INIPAP. Producciones locales que se vinieron desarrollando anteriormente, hace más de casi 30, 40 años que se empezó la investigación de soja aquí en Paraguay, ¿verdad? Y de esa época ya tenemos variedades nacionales. Si hay alguna pregunta o algo sobre soja específico, estoy para responder. Si no hay pregunta, continúa un poquito más. Por ejemplo, en paisaje de unos terrenos recuperados en una localidad que se llama Tuparendá. Nosotros hablamos acá el idioma guaraní. Tuparendá es un lugar de Dios, esa sería la traducción, ¿verdad? El lugar de Dios, fíjense nada más que la soja, cómo crece, un suelo que ha sido abandonado, justamente degradado, pero a través del sistema, hoy en día permite nuevamente la producción. Esa es la parte, vamos a decir, positiva, y sobre todo el buen desarrollo que permite la disponibilidad de agua y el reciclado de nutrientes. Y hoy en día con las nuevas tecnologías que involucra el uso de microorganismos sobre todo. En fin, eso es lo que podemos mostrarles, que en el 92, donde comienzan los primeros registros, hemos tenido un aumento en el área de producción, pero sí hemos tenido también flaquezas, sobre todo a partir del 2012, 2013, donde la calidad del sistema, donde se llega a un punto cúspide, vamos a decir, en el año 2000, pero más o menos se abandona, entonces la gente comienzan a remover un suelo y se llegó hasta un estado de más o menos bajar unos 25% del total del área se volvió a remover. Entonces, otra vez la herramienta utilizada para recuperar ha sido el tema de la capacitación. Vía capacitación, no tenemos otra que a través de ponernos de acuerdo, sector público-privado, empresas proveedoras, institutos de investigación, agroexportadores, transformadores de la industria de los granos en aceite, etcétera, donde todos, a través de lo que se denomina la unión de gremios de la producción, nos ponemos en campaña a hacer una difusión del sistema y la necesidad de mantener la calidad del sistema. ¿Y por qué eso es importante? Porque fíjense, viniendo de un promedio más o menos de 1.400 kilogramos, tuvimos el salto a un promedio de más, hoy en día aproximadamente a los 3.000 kilos, o sea, significó más de 1.000 kilogramos por hectárea el promedio nacional, eso a través del sistema. Y entonces es lo que nos obliga sobre todo a mantener la calidad del sistema y porque ha significado ingresos al Estado. En el Producto Interno Bruto de nuestro país, prácticamente parte de lo que corresponde a la producción, lo lleva sobre todo el tema de la producción de grano en el sistema de siembra directa, donde actualmente se calcula que desde que se empezó, vamos a decir, el sistema, tenemos un plus adicional a los sistemas de producción aproximadamente este monto hasta el año 2019. En nuestro país, por eso es el tema de siembra, de este modelo de siembra, es prácticamente ha sido su salvación. Les presento nada más acá la imagen de una colonia de suelos arenosos de 95% de arena, que ya se estaban retirando del sistema de producción. A través del cambio, hoy hasta erigen un monumento, no a los productores, sino al sistema en sí. Por eso dice acá el sistema de siembra directa, etcétera, etcétera, donde ellos prácticamente agradecen al modelo de producción para poder continuar produciendo. ¿Por qué? Porque este sistema ha permitido no solamente la soja, sino el trigo, canola, todo lo que es el grupo de habillas, hacer en el sistema, todo lo que es ajonjolí, todo lo que es el sistema de producción maíz, llámese en la agricultura familiar o mecanizada,
ha permitido este modelo, este sistema de producción, llegar a un sistema de autoproducción que permita llevar adelante inclusive en nuevas áreas. Y este es el ejemplo que quisiera darle, el tema de las áreas secas, muy parecidas a algunos lugares de México, donde fíjense, en esos años, en el año 90, prácticamente área virgen, en el 95, en el 2000, vemos acá 2005, cómo se van ampliando esta zona, la producción agrícola, y esto a través de este modelo que se está iniciando. ¿Por qué? Porque así se está constituyendo como alternativa del modelo de producción, de tal manera a sustituir la evaporación por la evapotranspiración. Son lugares de poca agua, de suelos salinos, donde aflora la sal en caso de mal manejo. Entonces, que se está aprovechando de este sistema de producción para producir. Fíjense nada más acá el área quemada, donde se genera un sistema de compactación y problema de infiltración de agua que se traduce en salinización. Y el área donde estamos con el sistema, donde permite la formación de agregado, la infiltración de agua. Es un ejemplo típico de lugares donde se han quemado, donde hoy aflora la sal debido al sistema de manejo, donde se ha manejado con fuego sobre todo. Entonces ahora la sustitución es el fuego inicial, pero posteriormente se hace un sistema no de cultivo. Primer año no cultivo, primer año ya con un sistema de abonos verdes, de tal manera a restaurar el proceso de infiltración de agua y que el efecto de la quema no quede. Entonces, una vez restituido el sistema de evaporación por un sistema de evapotranspiración, se va recuperando esas áreas. Son las lecciones aprendidas últimamente, en otras palabras, en esas regiones, por ejemplo, donde se utiliza el triticale como abono verde, debido a su capacidad, vamos a decir, de usar menos agua, pero generar un sistema de cobertura y que permite la agregación e infiltración de agua. Entonces podríamos decir que también la salinización es controlable o manejable. Casos extremos como este caso con 357 milímetros en 13 horas, por ejemplo, que salió en el diario, hay situaciones que sí no podemos controlar. No hay siembra directa ya que lo maneje. Tenemos altas precipitaciones, la irregularidad en la caída de agua muchas veces es incontrolable. El día de ayer antes de ayer tuvimos las granizadas feroces. Entonces son los cambios a los cuales tenemos que ir ajustándonos. Pero el sistema nos permite que a través de la humedad acumulada se pueda hacer una siguiente siembra. Entonces, como ejemplo, nada más esto, de que los casos extremos muchas veces también es incontrolable. Bueno, parece que se me cortó. Bueno, vamos a procurar que termine el video, posiblemente ahí vamos a poder ir más adelante. Bueno, el otro aspecto que querríamos considerar es lo relacionado a los problemas que se presentan. Los malos manejos, la falta de rotación, la subdosis sobre todo, o muchas veces la sobredosis, han generado problemas. Por ejemplo, el tema de resistencia de malezas. El tema de resistencia de malezas, que en muchos casos se tiene que recurrir otra vez a un control mecánico, vamos a decir, que es el tema de la remoción del suelo. Pero hoy en día, a través de sistemas del no uso del glifosato, sino como se dice, algunas especies o mezclas de herbicidas que se están ensayando, ha permitido otra vez entrar en el sistema y hacer esa corrección de la resistencia de malezas. En otras palabras, el modelo que nos exige que tenemos que reducir la oxidación del carbono sí o sí, que tenemos que formar agregado superficial sí o sí por el tema de acumulación de agua, y que tenemos que generar sobre todo una diversidad de biomasa por el sistema radicular y por el sistema reciclado de nutrientes. Esta combinación toda envuelto en este desafío que tenemos. Tenemos el desafío de producir de más de 12 toneladas de materia seca por año para llegar al punto de equilibrio de oxidación del carbono en nuestro país según la temperatura y lluvias caídas acá. Entonces es un poquito pesado el sistema, pero productores que van haciendo en este sistema de abonos verdes lo están alcanzando. El tema es lo siguiente.
tenemos que hallar un balance positivo en raíces, un balance positivo en follaje, un balance positivo en la eficiencia de fertilizante que se está llegando por el tema de la materia orgánica y disponibilidad de agua, una mayor infiltración de agua, un mayor rendimiento, sobre todo. Y últimamente estamos en la búsqueda de cómo, vamos a decir, ir capitalizando el tema del carbono acumulado en los últimos 30 años en estos tipos de suelos a través de esta práctica de no remoción del suelo. Esta es una imagen aérea simplemente de un proceso de encalado sin remoción de suelo. Entonces, agua, carbono, es lo que estamos en este sistema. Y simplemente quisiera acá las iniciales de la Federación Paraguaya de Siembra Directa, que es un ente unido a la Unión de Gremios en nuestro país, que aglutina a las organizaciones de productores que se dedican y cultivan la soja en el sistema de siembra directa y los otros cultivos también. Y por otro lado, también la Alianza Mundial del Suelo, que de alguna manera formamos parte y que ayuda a desarrollar este proceso productivo, donde tenemos, vamos a decir, la cobertura, la población microbiana y el carbono como principal aliado. Un ejemplo, este es un sistema de un pequeño agricultor, donde él planta maíz y tiene la mezcla de semillas, pero él, ante la indisponibilidad de medios y recursos, siempre ha alcanzado a este objetivo, donde prácticamente cada productor ajusta, una vez que entiende el sistema, a su criterio, vamos a decir, su tecnología. No tiene equipo, no tiene eso, pero se van buscando alternativas. Entonces, los productores son básicos en este modelo de producción, debido a que no tienen límite. Su límite está en la imaginación. Muchas veces nosotros quedamos sorprendidos una vez que el productor comprende el sistema, la creatividad y su ingeniería para, sobre todo, sobrellevar los problemas que se le han presentado o se le presenta en este modelo de producción. Esta es la idea de que queríamos compartir con ustedes y esperamos que alguna idea se pueda rescatar de tal manera, hacerlo los ajustes y ante el gran potencial que como técnicos nosotros hemos observado en México. Tienen unos suelos maravillosos, vertisoles, que muchos de ellos hemos escuchado que ni siquiera están fertilizando, cosas que para nosotros acá es inviable. Nosotros sí o sí para la producción de granos tenemos que fertilizar, tenemos que usar cal agrícola, necesitamos del material orgánico. Entonces, lo que hasta el momento hemos visto que el potencial en México es demasiado grande y bueno, estamos dispuestos a intercambiar estas ideas, estas informaciones para llevar adelante este plan o este objetivo que nos estamos proponiendo. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ken Morilla, por tu excelente participación sobre la siembra directa en Paraguay. Esperemos que todos esos principios puedan ser aplicados con su debido ajuste aquí en los suelos agrícolas en México. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Pueden postear, preguntar directamente. Aquí hay una pregunta, una primera pregunta. ¿Cuáles son las primeras prácticas para una parcela que un productor quiere iniciar o aterrizar con la siembra directa? Nosotros básicamente acá en Paraguay, sobre todo en los inicios, lo que no nos preocupamos mucho con el tema de la corrección de acidez. Sí empezamos con el tema de identificar alguna especie de abono verde. Abono verde le llamamos hasta al maíz. O sea, abono verde lo llamamos a la planta de cobertura. Algo que se pueda utilizar para luego acamarlo y que sirva de cama de siembra, vamos a decir. Les quiero hacer un comentario que anteriormente, cuando nos iniciamos, teníamos parcela hasta del culantro, no sé cómo se llama en México, hemos comido en algunas comidas, ¿verdad? Inclusive esas especies de hortaliza, en otros casos hemos empezado con nabo, con avena. O sea, ¿cuál es la especie de abono verde o la planta de cobertura que pueda servir luego para base de cama? Es el punto de partida para nosotros aquí. Disponible y accesible al productor también, ¿verdad? Sí, sobre todo que esté accesible para el productor, porque
Fíjense que estamos nosotros mucho tiempo ya en este tema y sobre todo en la agricultura familiar no siempre conseguimos semillas. Sí, en el área de mecanizada, sí. Pero el tema de la cobertura generalmente es todo un tema porque es un cultivo que no siempre tiene seguridad para venta. Y otro aspecto es la organización, es fundamental. ¿Por qué? Por el tema de intercambio. Acá la clave que siempre hemos encontrado es el intercambio de información, de productor a productor, de técnico a técnico, de técnico a productor. Es fundamental eso, porque nadie tiene, vamos a decir, no es una tecnología 100%, se basa en los principios, no en la práctica en sí. Muy bien, gracias. Una pregunta que sale por acá es relacionada a los abonos verdes. ¿Aplican alguna fertilización adicional a este tipo de cultivos? El abono verde, no. El abono verde, si para nosotros, por el alto costo, el abono verde no se fertiliza. Inicialmente, inclusive, se hicieron ensayos y económicamente no compensa. Entonces, lo que sí se ha hecho y llevó unos 6 años, la identificación de las especies según estado de degradación de suelos. O sea, cada suelo, de acuerdo a su estado de degradación, van encontrando aquellos que tienen mayor afinidad. Entonces, hemos encontrado que para suelos más fértiles, por ejemplo, estaría la avena, menos fértiles ya estarían los cajanos, y así a través de ensayos regionales, de acuerdo al estado de degradación. No existe una regla al respecto, pero desde el punto de vista de la fertilización de los abonos verdes, no es recomendado. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, va para una pregunta para el ingeniero Rodrigo. ¿Cuáles son los rasgos fenotípicos para la selección de variedades tradicionales y transgénicos de soya? Y el principal rasgo que nosotros vemos es primero rendimiento, ¿verdad? Después sanidad de planta y después estructura de la planta, ¿verdad? Y principalmente número de vainas por plantas. Eso es lo principal para elegir una planta de soja productiva. No sé si se explicó bien. Sí, por ejemplo, que escuchamos. ¿Cuáles son los rendimientos promedios de las variedades tradicionales y transgénicas en Paraguay, bajo este sistema de labranza y conservación? Y principalmente con un buen trato se llega a un promedio de 4.5 toneladas por hectárea más o menos, es el promedio. Y una variedad convencional siempre es un poquito más rendidora que una variedad RR, ¿verdad? Otra Por el pregunta. tema de los herbicidas. Ok. Otra pregunta más, ¿cuál es el costo promedio de preparación de suelo en Paraguay aplicando la siembra directa? Es un poco relativo. Vamos a suponer que usted cosechó, ahora como lo están haciendo, están cosechando trigo. Solamente un herbicida y luego ya la siembra. Esa es la preparación de suelo. Porque el efecto alelopático del trigo es muy fuerte y solamente en aquellos lugares donde quedan vacíos empieza el proceso de germinación de alguna maleza. Y como realizada la cosecha de inmediato, se tiene que hacer la siembra de soja, entonces los costos se reducen. Ese es uno de los aspectos que a nosotros hizo que su adopción, vamos, y el tema de la economía de combustible, máquinas, ¿verdad? En muchos casos, combustible llega a los 45, entre 45 a 60%. El tema de la preparación de suelo muchas veces se traduce solamente en el costo del herbicida y la aplicación. Herbicida y combustible sería, ¿verdad? Herbicida y combustible son los dos costos y de luego, y la otra parte que dentro del modelo económico le permite a uno es que realizar más siembra no significa que el cultivo siguiente tenga que haber ganancia extraordinaria o muchas veces inclusive se pierde. Pero el objetivo es, debido a la estructura familiar de tenencia de tierra, de tenencia
de maquinaria, infraestructura y sobre todo el personal contratado que tiene muchas veces en el que tenemos operarios de tractor, el que tenemos el operario de la sembradora, etcétera, el cultivo continuo permite pagar esos costos que en caso que solamente produjera, por ejemplo, solamente soja o solamente soja y trigo, todos los costos de mantenimiento de eso tendría que caer sobre esos rubros. Sin embargo, la producción continua permite prorratear los costos y abaratar los costos y generar un ingreso que cubran sobre todo esa parte. Un pequeño comentario. Si no hubiese sido rentable este sistema, los productores no lo hubieran, vamos a decir, adoptado. Simplemente una de los estudios, la preocupación era, en sus inicios, no simplemente un costo financiero, sino sobre todo un costo por jornal. ¿Cuánto implica el trabajo de un productor dedicarse 10 o 20 días y cuánto implica ingresos por su trabajo en el campo, esa actividad? Entonces, más o menos también hicimos unos pequeños ajustes en los cálculos económicos, no solamente en la tasa interna de retorno del capital, etcétera, sino qué ingresos tiene el productor por cantidad de días trabajados, por el tema de la ociosidad que tiene el sistema de producción en ciertas épocas del año. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo le lleva a un productor convencional cambiar totalmente a su sistema de siembra directa? ¿Y cuánto se requiere de inversión en maquinaria e implementos agrícolas? Bueno, hay diferentes maneras, se han iniciado de diferentes maneras. Vamos a empezar por el sistema, si vamos solamente por el tema de maquinarias. El primer paso es que hay que hacer énfasis, sobre todo en la formación del sistema de uso de picos. Es fundamental por el tema de la desecación, ¿verdad? Los sistemas de picos, entonces generalmente involucra tener una buena regulación de presión de 2 bares, por ejemplo, del caso de las pulverizadoras y el tipo de pico leque, abanico, toda esa serie que implica la tecnología de picos. Ese generalmente es un pequeño cambio. No significa cambiar de máquina, sino hacer lo que se llama la adecuación o los ajustes. En caso de tener capital y se inicia el tema de la sembradora, no hay gran variación. Inicialmente acá se iniciaron con los sistemas de adecuación, un cambio del sistema de corte frontal, sobre todo los discos de corte, los discos desencontrados, etcétera, que tenía una implicancia para el pequeño productor. Hoy ese tipo de máquina prácticamente ya no se vende. Entonces el que se inicia generalmente ya compra una sembradora de siembra directa y no la convencional. Y luego el tema de tractores se usa de menor HP. Eso sí, mucho menor potencia el tractor con relación a la superficie. Anteriormente era común el uso sobre todo de tractores de 150, 180 HP. Hoy en día el promedio está entre 100, 110 HP, ¿verdad? Que equivale a los equipos más livianos. Entonces implica un ahorro también del sistema. No pudiera decirle el costo por los temas, más bien los digo por los conceptos que implicaría allí en México, ¿verdad? Nosotros no somos fabricantes, por ejemplo, de sembradoras ni tractores. Sin embargo, tenemos que hacerlo todo vía importación y dependemos mucho del mercado exterior. Por otro lado, el tema de costo de cambios, nosotros tenemos que hacer los ajustes en las adecuaciones del suelo, que implica el tema del encalado, si es necesario, y el tema de uso de fertilizantes. Muchos empiezan con un sistema de fertilización de corrección, pero generalmente no es común eso. Generalmente empieza con un sistema común de recomendación. Por más que hoy ya tenemos, a través del tiempo se han ajustado los sistemas de recomendación en siembra directa, que difiere un poquito del sistema convencional debido a la concentración de nutrientes en los primeros 10 centímetros. Otro costo
que implica también es un buen, cosa que creo que es común ya hoy en todas las cosechadoras, que deben tener el sistema corta, la que tritura la paja y pueda distribuir en forma uniforme, de tal manera a facilitar la siembra posterior. Una vez que pase la sembradora, que pase la cosechadora, pase la sembradora. Entonces, uno de los ajustes que se tiene que hacer. Y muchas veces, en este caso, lo que hemos visto mucho allí en México es el tema del uso de los subsoladores. Nosotros aquí, si bien utilizamos solamente en casos extremos, pero generalmente tiene lo que se llama un disco de corte que se antepone a la entrada del diente o del cincel, vamos a decir, del disco de corte, delante para evitar el desparramamiento, y sobre todo en la parte de atrás, que tiene un sistema de cilindros en sinfín que van moliendo los probables, vamos a decir, pedazos de suelo que puedan ir aflorando de tal manera que facilite el pase de la sembradora posterior. O sea, un disco por delante y algo por detrás. Si bien eso también se puede acomodar bien con el sistema de rolo cuchillo. El rolo cuchillo es lo que habrán visto en el video, que significa aplanar el terreno, o sea, la cobertura del terreno, pero con la característica de tener 45 grados de inclinación. Anteriormente teníamos 90, hoy todos son de 45, y sobre todo que tenga filo rome, no tiene que hacer el corte, tiene que ser bien ondulado de tal manera a solamente doblar la cobertura para que la pudrición sea de arriba hasta la punta de la raíz por el tema de infiltración de agua. Y bueno, generalmente no implica un cambio radical. Se usa el mismo tractor, muchas veces la misma sembradora con la adecuación correspondiente. Y el caso ¿cómo se dice? Del caso de los desecantes, sobre todo especificar mucho en el tema de picos y presión del uso de los desecantes, sobre todo. Muy bien, agradecemos. Sí, el mayor esfuerzo es mental. Muy bien. Gracias por la respuesta amplia que nos has dado sobre la pregunta. Otra pregunta aquí, ¿podrías detallar, por favor, un poquito más de los equipos que usan para camar plantas? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la velocidad que debe de ir? Si eso es útil o aplicable para todos los sistemas de cultivos de abonos verdes. Bueno, el tema de los rollos cuchillos existen de diferentes dimensiones. Hay desde el manual, ¿verdad?, que uno lo puede hacer en su finca, hasta dimensiones como le llamamos de 3 cuerpos o de 4 cuerpos de 8 metros de ancho. Existen tractores grandes que llevan, prácticamente llevan 12 metros de anchura. Pero ¿cuál es la característica de esos? Ya son de un peso. El de 1 metro, por ejemplo, tiene 240 kilos. Le doy un ejemplo porque me viene en mente. El de 1 metro 20 tiene 240 kilos. Pero ¿cuál es la característica de estos rolos cuchillos? Son cilindros recargables y deben ser recargados con agua, no con aceite, no con arena. ¿Por qué? Porque existe una velocidad X de movimiento del tractor donde el agua actúa como, por el movimiento cilíndrico, actúa como un golpeador. Entonces, no te puedo decir una velocidad exacta, pero va a depender de cada equipo, que uno lo va entendiendo a su equipo y encuentra la velocidad de golpe, que se llama, porque el cilindro se carga a 3/4, en promedio a 3/4 de agua. Entonces, ese movimiento cilíndrico da un movimiento, ¿cómo se dice?, que facilita el golpe, no el corte. Por eso la necesidad del filo rome, ¿verdad?, que no sea filoso, esos dientes que se van por el cilindro. Pero en promedio son casi 200 kilos por metro, 220 metros por metro lineal los cilindros, que se refuerza con el tema de agua dependiente del estado de desarrollo del abono verde. Le doy un ejemplo: una avena en procesos prefloración, si voy a adelantar el proceso, se usa sin agua.
Pero una avena ya seca o desecada, secada naturalmente por atraso, etcétera, bueno, en ese caso se van cargando el agua. Entonces genera un golpe, pero no un corte. La misma cosa con otra especie, el caso del milieto, para el caso de lupino, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del estado de desarrollo, el productor aprende a saber cargar. ¿Y en qué kilometraje? Generalmente es 12 kilómetros por hora, o sea, una velocidad bastante muy alta a la recomendada, pero hay productores que van a 16 kilómetros por hora, ¿verdad? No hemos visto daños, pero sí el tema del estropeo de las maquinarias, el entusiasmo muchas veces, el apuro para la siembra, ¿verdad? Depende, y sobre todo acá hay una expresión que decimos: nunca hagan un rolado un viernes a la tarde o un sábado de tarde, todo el personal ya quiere ir a su casa, entonces hacerlo de ser posible el lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Entonces la predisposición del operador es fundamental en este caso. Muy bien, ingeniero Morilla. Otra pregunta es sobre el uso de microorganismos. ¿Qué tan diversos son y cuáles son las funciones principales para el mejoramiento microbiano del suelo? ¿Querés responder vos? No, yo Bueno, prácticamente no. entonces lo que se viene desde el inicio del sistema son, en el caso de la soja, los nitrificadores. Todo el grupo de los Rhizobium se aplican. Nosotros no aplicamos nitrógeno en soja, no usamos sulfato, no usamos urea, no usamos nada, solamente máximo, técnicamente se recomienda entre 4 a 8% de nitrógeno, debido sobre todo a los costos y el potencial que tienen los microorganismos que son utilizados, ¿verdad? Entonces, por lo menos en nitrógeno no usamos. Otro que está entrando en el mercado son los solubilizadores de fósforo, toda la línea de micorrizas que se están aplicando con la semilla. Pero lo más impresionante que en estos casos se presentan es que debido a un sistema de manutención de la humedad a través del rastrojo y sobre todo la inoculación, la cantidad total de microorganismos es muy abundante. Es una de las cosas, aspectos que desde la aparición de lombrices y toda la serie de microorganismos útiles, vamos a decir, es bastante positivo. No le puedo comentar un estudio específico, no tengo a mano, no trabajo en eso, vamos a ser sinceros. Entonces, sí, posiblemente luego les podríamos estar enviando algunos de los estudios realizados por alguna institución donde ven el uso, pero definitivamente el tema de nitrógeno para soja no se aplica. Sí, ya para el cultivo siguiente o aprovechando el efecto residual de la soja para maíz, en este caso. Muy bien, gracias, ingeniero Morilla. Los que están conectados, si tienen alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano o escribir en el chat. Este es libre. Pueden hacer todas las preguntas que gusten. Otra pregunta es, los cultivos de cobertera o los abonos verdes, ¿no se ha detectado alelopatía en el siguiente cultivo a establecer? Bueno, justamente es el sistema de la sembradora es fundamental. El tema de la sembradora por su sistema de corte, si la sembradora no funciona, tiene su efecto, el efecto alelopático. Les voy a dar un ejemplo. Anteriormente teníamos mucho problema del uso del nado forrajero por los, vamos a decir, por los subproductos con alto contenido de azufre, por ser una crucífera, vamos a decir. Entonces repercutía en el amarillamiento, por ejemplo, del maíz. Pero con el perfeccionamiento de los sistemas de corte en la siembra y la apertura, eso va perdiendo. Lo que sí queremos que tenga, sigue teniendo un efecto alelopático cada vez más fuerte por el tema de las malezas, pero no para el cultivo. Ahí lo que entra la calidad del sistema de corte, y por eso los discos desencontrados que hay en el mercado hoy en día se adecuan mucho a eso para evitar ese efecto alelopático. Muy bien, podríamos decir que no es un problema.
Muy bien, ingeniero. Creo que ya no hay más preguntas por ahora. Como quiera, podríamos tener una sesión, una segunda sesión adelante. Es muy interesante el tema y no podemos resolver todas las cosas en una sola sesión. Vamos a seguir, platicando, conversando, intercambiando ideas para poder, adoptar esa tecnología en parcelas experimentales, parcelas comerciales, donde no se lleva a cabo la agricultura de conservación. Te agradecemos, ingeniero Morilla, en nombre de todos los investigadores, productores de la región, ingenieros, maestros en ciencia, doctores que nos acompañan de diferentes estados de la República Mexicana. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación y seguimos, conversando posteriormente en diferentes temas. Gracias a todos ustedes, asistentes, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para compartir nuestras experiencias de aquí y estamos atentos ante cualquier llamado de ustedes. Muchas gracias, ingeniero Morilla. Un abrazo desde México. Muchas gracias. Nos vemos próximamente entonces y le esperamos. Ahí estaremos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Juan. Un gusto. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate. ¿Eh? Sí, hay que cuidarnos. Hay que cuidarse. Ok, hasta Bye, luego. bye. Gracias por todo. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias, damos por terminado esta ponencia. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente. Gracias, gracias. Pues ahí queda, ¿eh?